días, soy el profesor Pablo Fernández Arias y hoy voy a exponer en la Semana de la Ciencia de Castilla y León la conferencia denominada Energía Nuclear y Transición Energética. Esta presentación está estructurada en diferentes apartados, básicamente son 6 apartados en los que hablaremos una pequeña introducción sobre el concepto de energía nuclear, por qué es importante hablar hoy en día de esta tecnología tan denostada en los últimos años y sin embargo que ha vuelto al debate político y energético por la influencia de muchos factores. Hablaremos de cuál es el rol hoy en día de la energía nuclear en Europa, qué papel está jugando en esta transición. Hablaremos también de cuál es el rol de la energía nuclear en la perspectiva internacional. Y después hablaremos ya en un penúltimo apartado sobre cuál es la perspectiva de futuro que tiene esta tecnología, para finalizar con unas breves conclusiones al respecto. Bien, básicamente en el apartado de introducción me gustaría que habláramos de lo siguiente. ¿Por qué es necesario analizar el rol de la tecnología? Bueno, pues básicamente porque nos permite obtener información, el estudio y el análisis de cualquier tecnología nos permite obtener información sobre la evolución de esta en la sociedad y también del mismo modo tener información sobre la evolución de la propia sociedad. ¿Bien? Si obviamos el análisis, estaremos obviando muchas cosas que son cruciales tanto a nivel intelectual como práctico. No cabe duda de que cuando hablamos de energía nuclear estamos hablando, nos estamos poniendo el foco en el origen del siglo, en el origen de la segunda mitad del siglo XX, principalmente a partir de la década de los 50, empieza a surgir investigaciones alrededor de la energía nuclear. Evidentemente tiene un inicio, un origen muy enfocado hacia el descubrimiento y el desarrollo de la bomba atómica, pero a partir de la década de los 70 nos damos cuenta de que somos capaces de utilizar la energía nuclear con fines pacíficos y utilizar la energía nuclear para la generación de energía eléctrica, que es principalmente el uso que se le está dando hoy en día. Es necesario afrontar el rol o estudiar el rol de la energía nuclear, de la tecnología nuclear, porque el debate sobre ciencia y tecnología es importante, ¿no? Y el debate sobre ciencia y tecnología hoy en día tiene una relevancia mucho mayor, es muy exponencial este debate, ¿bien? Principalmente porque en los últimos años y en los últimos meses el debate sobre ciencia y tecnología nuclear en la sociedad ha adquirido una relevancia importante y nueva con el problema energético que tenemos en la actualidad. ¿Bien? El problema del desabastecimiento o el de la escasez de recursos energéticos para abastecer la demanda de energía de los hogares es una realidad hoy en día no solo a nivel español, sino también a nivel europeo y también a nivel internacional. Porque la energía nuclear está sufriendo el desplazamiento de su posición preferente en muchos mixes energéticos de países totalmente industrializados y, sin embargo, se está posicionando como una alternativa de futuro para otros países en vías de desarrollo. Porque la energía nuclear se está posicionando como una alternativa para muchos países que a priori no veían esta tecnología como una variante, ¿bien? O como una alternativa eficiente. A priori no tenían un papel o una visión positiva hacia la tecnología. Sin embargo, ante la escasez de otras fuentes de generación o ante la incertidumbre que genera un mix energético totalmente renovable, pues evidentemente ha habido que apostar de nuevo o plantearse de nuevo el papel que está tomando la energía nuclear en el mundo, ¿no? Principalmente Europa está ahora mismo en una situación crítica al respecto, con muchos países que tienen que tomar decisiones muy relevantes en los próximos meses con respecto a qué estrategia van a desarrollar con la energía nuclear. Y otros países que, ya digo, no tenían a priori un papel importante en el tablero de la energía nuclear como fuente de generación de energía eléctrica, sin embargo, se han posicionado claramente en los últimos meses como con una estrategia clara a largo plazo. Evidentemente, la tecnología nuclear no es una tecnología que podamos desarrollar de aquí en 4 años, por lo tanto, hace falta estrategias geopolíticas a largo plazo y hay muchos países que las han desarrollado. Hay que tener también en cuenta que, claro, si todos estos factores los metemos en una coctelera, pues evidentemente tenemos un tablero y tenemos una situación global que hace que la energía nuclear de repente vuelva a surgir
y vuelva a tomar el papel relevante que tomó en la década de los 70 y 80 como posible fuente de generación para solucionar este problema de transición energética, siendo conscientes de que la energía nuclear no genera emisiones de CO2 y tiene un punto crítico que es evidente la gestión de los residuos nucleares radiactivos que se generan en las instalaciones. Bien, si hablamos de factores, bueno, los objetivos de la investigación eran claros, ¿no? Primero, vamos a analizar el rol que juega la energía nuclear en las principales regiones del mundo y segundo, vamos a intentar, dentro de lo posible, empezar a entender un poco más qué es la energía nuclear, bien, qué aporta la energía nuclear como aplicación técnica para la generación de la energía eléctrica. Y como os decía, si hablamos de factores, pues podríamos hablar de factores externos y de factores internos que están reactivando el debate nuclear. Bien, los factores externos evidentemente son claros, ¿no? Ahora mismo tenemos una situación en Europa de guerra a consecuencia del conflicto bélico entre Ucrania y Rusia. También tenemos una situación de inflación, de aumento de la inflación a nivel mundial. Por lo tanto, está habiendo un aumento de los precios, está habiendo un aumento y una escasez, por otro lado, del acceso a los recursos. Tenemos una reducción de la producción de los hidrocarburos, que además está derivando en un aumento del precio de los mismos. Y también tenemos un problema en cuanto al abastecimiento del gas, principalmente del gas ruso, que venía de los distintos gasoductos que Rusia tenía o a través de los cuales suministraba gas a la Unión Europea. En el caso de España, esta situación de dependencia del gas ruso no era muy elevada, pero evidentemente tenemos una dependencia energética muy clara. Estamos rondando en torno al 69-73% de dependencia energética del exterior, siendo conscientes que no dependemos del gas ruso, pero hemos dependido y dependemos principalmente del gas argelino. ¿Bien? Ahora mismo la situación es que, aún estando en una situación de bloqueo, la Unión Europea sigue comprando gas a Rusia porque no tiene otra forma de hacerlo y no estamos adquiriendo todo lo que necesitamos y hemos incorporado un nuevo proveedor de gas a la Unión que evidentemente nos suministra un gas a un precio no muy competitivo porque nos cuesta bastante más, que es Estados Unidos, que nos está suministrando todo el gas que nos hace falta. Bien. Todos estos cuatro factores están siendo críticos, están siendo importantes para reactivar el debate nuclear. Y por otro lado tenemos factores internos, ¿no? Y los factores internos están claros, ¿bien? Hay uno. En los últimos meses hemos visto cómo la controversia y el conflicto al lado o en cuanto a la central nuclear de Zaporilla en Ucrania, pues ha hecho que el debate sobre la seguridad de las instalaciones y de la protección radiológica de estas instalaciones vuelva a surgir. ¿Bien? Aquí, desde una perspectiva muy personal, soy crítico al respecto. ¿Bien? Es decir, los medios de comunicación están enfocándose en el problema de seguridad que tiene la central nuclear de Zaporilla, pero la central nuclear de Zaporilla, siendo la más grande de la Unión Europea, con 6 reactores VBER, que hay que decirlo, son reactores de generación de energía eléctrica a partir de energía nuclear de origen ruso, bien, pero de origen ruso no el diseño que tenía Chernóbil, sino que es el origen ruso o el diseño ruso de la variante PWR, reactores de agua a presión de Occidental. Son reactores totalmente seguros, intrínsecamente seguros. Son reactores que principalmente conocen los rusos como tecnólogos de la misma. ¿Bien? Sin embargo, parece que ahora mismo es una bomba de relojería. Evidentemente, la central nuclear tiene que tener ciertas medidas de seguridad, pero evidentemente todos son conscientes de cuáles son esas medidas de seguridad, ¿no? Es mi perspectiva. Es decir, los rusos han entrado y han tomado el control de la instalación, pero saben perfectamente cómo funciona esa tecnología porque es suya. ¿Bien? Y evidentemente hay mucho en juego en la estabilidad de la tecnología, ¿bien? Porque los rusos son exportadores de este tipo de reactores nucleares al resto del mundo. ¿Bien? Por lo tanto, a nadie le interesa que haya algún problema de seguridad en la instalación. La instalación se ha comportado como se tiene que comportar. Cuando ha habido disparos del reactor lo ha hecho, cuando ha perdido la alimentación eléctrica del exterior en un blackout se ha alimentado de sus fuentes internas de alimentación, principalmente generadores
diésel. Por lo tanto, seamos conscientes de que la tecnología se está comportando como debe. ¿Bien? Queda muy bien decir que puede ocurrir una posible explosión, una posible bomba, etcétera, etcétera, y una posible nube radiactiva en el resto de Europa, pero debemos de ser conscientes desde un punto de vista técnico y crítico de que la tecnología está haciendo lo que debe de hacer. ¿Bien? Evidentemente, si bombardeamos los reactores nucleares tendremos un problema, no cabe duda, ¿eh? Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que desde el punto de vista de la operación y el mantenimiento de la seguridad de la instalación está operando como debe. ¿Bien? Evidentemente, no se puede prolongar esta situación de bloqueo en una instalación con 6 reactores nucleares durante mucho tiempo. Pero insisto, ¿no? Desde mi perspectiva, todos son conscientes de qué tecnología tienen delante. Esto desde un punto de vista más filosófico podríamos hablar del uso que le damos a las tecnologías, ¿no? Entonces, evidentemente, si somos conscientes de quién está utilizando la tecnología, este es el uso que le vamos a dar, ¿no? Por lo tanto, en este caso es lo que ocurre. Sabemos cuál es la utilización que tiene la instalación. Ahora, ¿qué queremos hacer con la instalación? Bien, insisto que nadie quiere, o en un principio, nadie quiere que la instalación diseño y a las posibilidades de exportación que tiene Rusia de este diseño Weber 1200, que ha sido en los últimos 20 años la tecnología predominante que ha exportado Rusia al resto del mundo. Bien, ahora vamos a empezar a analizar un poco el rol de la tecnología nuclear en Europa. Bien, si hablamos del rol de la tecnología nuclear en Europa, pues evidentemente hay que hablar de un balance energético, ¿no? La Unión Europea está en una situación de balance energético que depende mayoritariamente del gas natural y depende mayoritariamente de petróleo. Si hacemos un análisis de cómo se comporta la Unión Europea con respecto a España, pues vemos que España ha bajado su dependencia energética tanto del gas del petróleo, si comparamos los resultados del año 2000 con los actuales del año 2020, consolidados. Sin embargo, la Unión Europea no ha sido capaz de reducir esa dependencia y ha aumentado todavía más la dependencia que tiene tanto del gas natural como del petróleo. ¿Qué está ocurriendo? Pues que en cuanto a mix energético, pues la Unión Europea a día de hoy tiene un mix energético que principalmente la fuente predominante es el petróleo, con un 34,5% de aportación en su mix energético. Luego tenemos el gas natural, que supera el 20% de aportación en su mix energético, y después estaría la energía nuclear con un 12,7%. Como otra fuente predominante de generación o de relevancia en el mix energético de la Unión, encontramos el carbón. ¿Bien? El carbón está sufriendo o ha sufrido en los últimos años un desplazamiento claro, principalmente en España. Hemos visto cómo ha dejado de ser uno de los recursos energéticos autóctonos, ¿no?, que nos permitía tener un cierto grado de autonomía para la generación de energía eléctrica a través de nuestras centrales térmicas. Sin embargo, a partir del año 2020 hemos visto cómo ha habido un cierre progresivo de todas las instalaciones. ¿Bien? Es curioso, ¿no? Hemos realizado un cierre progresivo de todas las instalaciones. Sin embargo, en los últimos meses, ante esta escasez de recursos y a esta dependencia energética del exterior, en el caso de España nos estamos replanteando y hemos reabierto las instalaciones que hemos podido, bien, porque evidentemente algunas ya han sido demolidas, bien, y se encuentran en fase de desmantelamiento. La Unión no tiene muy claro cuál es el papel que juega el carbón en el mix, porque hay ciertos países que están apostando de lleno. Queda muy bien decir que yo tengo un mix energético verde, pero mi vecino de al lado es el que está quemando el carbón y generando esas emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Bien? Pero a la sociedad, a la población y a los medios de comunicación queda muy bien decir que mi mix energético es verde y está siendo totalmente de carácter renovable. ¿Bien? Y en cuanto a la producción de energía eléctrica, si dejamos a un lado la composición del mix y hablamos ahora de producción de energía eléctrica, los combustibles fósiles mantienen ese porcentaje, bien, estamos hablando en torno a un 35%. La nuclear aumenta su porcentaje y pasa a ser la segunda fuente predominante en cuanto a generación de energía eléctrica, rondando el 25%. Y luego nos encontramos la hidroeléctrica, los biocombustibles, la solar, la eólica principalmente, con un 14%. Bien.
A día de hoy tenemos con la tecnología eólica, en el caso de España, no es así. ¿Bien? En el caso de España, la tecnología eólica es la segunda fuente de generación de energía eléctrica. Pero en la Unión Europea es la tercera. ¿Bien? En el caso de España, después de la eólica estaría la nuclear, evidentemente como fuente de generación de energía eléctrica. Y por último, si hacemos un análisis de qué países suministran gas a Europa, pues lo dicho, en los últimos meses hemos visto cómo Estados Unidos se ha convertido en nuestro máximo importador en nuestro máximo suministrador de gas natural a España. Sigue siendo Argelia, sigue siendo Nigeria, ¿bien? Y ahí sigue teniendo un peso bastante importante, con un 8%. Rusia, que nos sigue vendiendo, aunque no se diga y no se transmita en los medios de comunicación, nos sigue vendiendo el gas natural que necesitamos, ¿bien? El gas que necesitamos para nuestros hogares, para nuestras industrias, etc. Bien, si hacemos un análisis ahora de qué papel juega la energía nuclear en Europa, bueno, ya hemos hablado de que está suministrando en torno al 26% de la electricidad que se consume en la Unión, pero debemos de ser conscientes de que hay 19 países en el continente europeo que cuentan con centrales nucleares en su territorio. Bien, de esos 19 países, 13 son de la Unión, son Estados miembros. Bien. Hay otros 6 estados que no son participantes de la Unión Europea y cuentan con energía nuclear. Bien, en total tenemos más de 100 reactores nucleares operativos en la Unión Europea. Son los encargados de suministrar ese 26% de la energía eléctrica que consumimos. ¿Bien? Y en cuanto a países, tenemos un cuarteto prioritario preferente en cuanto a generación de energía eléctrica a través de energía nuclear. Está Francia, Alemania, España y Suecia. ¿Bien? Tienen otros países centrales nucleares, por supuesto, Bulgaria, Ucrania, ¿bien? Bielorrusia, Eslovenia, Eslovaquia. ¿Bien? Hay otros países que están apostando por el desarrollo de centrales nucleares y la construcción de centrales nucleares. Francia, Bielorrusia, Ucrania, Turquía. ¿Bien? Turquía no tiene reactores nucleares, pero está apostando por la construcción de los mismos y ya está construyendo. En el caso del Reino Unido, no está dentro de la Unión, evidentemente, tras la salida del Brexit, pero está apostando también por la construcción de reactores nucleares. Y luego hay otros países que no han tenido reactores nucleares ni tienen previsto tenerlo. Bien, estamos hablando principalmente de algunos casos característicos como son Italia, Austria, Portugal. ¿Bien? Si hacemos un análisis un poco más exhaustivo de lo que tenemos por delante, esta es la situación, ¿no? Nos dice el PRIS de la IAEA, que es el sistema de gestión, de información en cuanto a reactores nucleares operativos, que tenemos una región central en Europa con una predominancia clara hacia la energía nuclear. Estamos hablando de países como Bélgica, Holanda, Alemania y Francia. Ese es el cuarteto de Europa Central que tiene reactores nucleares. Pero también tenemos otro tipo de países con centrales nucleares. Estamos hablando de Armenia, de Bielorrusia. Bielorrusia tiene centrales nucleares y está apostando por la construcción de nuevas centrales nucleares con diseño ruso. Bien. Bulgaria tiene centrales nucleares. La República Checa. Hungría tiene centrales nucleares. Rumanía, pero también tiene evidentemente Rusia, ¿no? Rusia tiene más de 30 reactores nucleares operativos y está construyendo nuevos reactores nucleares. Podemos incluir en ese grupo a Eslovaquia y Eslovenia. Eslovaquia también está construyendo, Eslovenia no, tiene una central nuclear operativa. Y luego, como otra gran potencia, pero no la he incluido dentro de ese cuarteto por no estar a día de hoy todavía en la Unión Europea, se encuentra Ucrania, ¿bien? Con 15 reactores nucleares operativos y 2 reactores nucleares en estado de construcción. ¿Bien? Lo que ya hablamos de Europa Central, pues los referentes son Bélgica, con 7 reactores nucleares, Francia, con 56 reactores nucleares y Flamanville en estado de construcción, con el diseño EPR europeo. Luego tendríamos Alemania, Holanda, España, Suecia, Suiza y el Reino Unido. ¿Bien? Ese es el análisis en cuanto a reactores nucleares en estado de operación o de construcción. ¿Qué va a ocurrir en los próximos años? Bueno, pues hay países que lo tienen muy claro y tienen planes de desarrollo o programas de desarrollo de la energía nuclear en los próximos años. Estamos hablando de Polonia y el Reino Unido. ¿Bien?
Polonia tiene muy claro que va a ser un país suministrador de energía eléctrica al resto de Europa, principalmente a Alemania. Como decía al principio, yo no voy a quemar carbón, pero ya lo hará mi vecino. Bien, pues esa es la estrategia que tiene Polonia. No va a quemar carbón Alemania, ya lo hará Polonia. Si hacemos un análisis de las emisiones de CO2 de Polonia, vemos cómo son mucho más altas en los últimos años, porque es el que está suministrando energía eléctrica a Alemania a partir del carbón y al resto de la Unión. Y luego el Reino Unido tiene una estrategia muy clara hacia el desarrollo de la energía nuclear. ¿Qué países tienen posturas contrarias a la energía nuclear? Bueno, pues Dinamarca no se ha posicionado nunca a favor de la energía nuclear, no tiene reactores nucleares en su territorio. Portugal tampoco. Y luego hay dos casos que son muy significativos, como es el caso de Italia, que sí tenía centrales nucleares, pero hoy en día se encuentran en estado de parada permanente. No hay perspectiva de volver a operar reactores nucleares en el territorio italiano. Y en el caso de Austria, tenía una central nuclear operativa, pero un referéndum posterior la paralizó y la dejó totalmente en estado de parada permanente, y así se mantiene. ¿Bien? Es una central nuclear construida, totalmente operativa, y se mantiene ahí. No hay expectativas de volver a operar ese reactor nuclear en el estado de Austria. ¿Bien? Países que han paralizado sus programas de cierre y estudian prolongar la vida útil. Bueno, pues principalmente a partir de la situación del conflicto con Ucrania-Rusia, Francia ha apostado por la prolongación de la vida útil de sus centrales nucleares. Estamos hablando de que las centrales nucleares inicialmente tenían una vida útil de 40 años, ¿bien? Principalmente a consecuencia de la fragilización neutrónica que podía sufrir el componente principal de un reactor nuclear, que es la vasija, ¿bien? Y por los problemas que podía tener la sustitución de ese componente. Por lo tanto, los primeros estudios de los americanos, que fueron los que iniciaron el avance tecnológico de la energía nuclear, apostaron por 40 años de vida. Sin embargo, estudios posteriores demostraron que la fragilización neutrónica de ese componente era menor de la que se estimaba y que por lo tanto era factible aumentar la vida útil de estas instalaciones, evidentemente haciendo todas las operaciones necesarias y todas las reformas y mantenimientos necesarios para mantenerla. ¿Bien? Pues en esa situación se encuentra Francia, que evidentemente no va a parar sus 56 reactores nucleares, y aunque tiene una vida media de sus reactores nucleares elevada, estamos hablando de que tienen ya una vida media superior a los 30 años, está apostando por prolongar la vida útil de los mismos. Alemania tiene un programa de cierre, principalmente, luego lo veremos en detalle, pero principalmente a partir del accidente de Fukushima Daiichi en el año 2011, el gobierno alemán apostó por el cierre progresivo de todas sus centrales nucleares hasta llegar al año 2020-2022 en el que no hubiera centrales nucleares en su territorio. Sin embargo, ante la situación actual ha tenido que paralizar ese programa y desarrollar otra expectativa y otra estrategia con respecto a sus centrales nucleares. Y Bélgica, sus 7 reactores nucleares, a día de hoy, aportando más de 5.000 megavatios a su mix energético. Bélgica no puede prescindir de la tecnología y ha apostado por prolongar la vida útil de las mismas. Y luego, en los países que mantienen sus programas de cierre, pues se encuentra España. España, alrededor del año 2018, apostó en un acuerdo entre gobierno y propietarias, apostó por un cierre progresivo de sus centrales nucleares, y ese cierre progresivo va a ser de forma prolongada en el tiempo a partir del año 2022-2025 hasta el año 2038, en el cual las distintas centrales nucleares, en función de su edad media, irán cerrando hasta que en el año 2038 no quede ningún megavatio generado de energía nuclear en este país. Bien. Vamos ahora a adentrarnos en algunos de los casos más característicos dentro de la Unión Europea, que creo que son Alemania, Francia y el nuestro, evidentemente, por estar en la zona de influencia. Bien, en el caso de Alemania, Alemania siempre ha sido una de las grandes potencias en generación de energía eléctrica a nivel mundial. Antes de la reunificación de alemana había distintas tecnologías. Alemania Oriental estaba apostando por los diseños de carácter ruso. Alemania Occidental tenía reactores de carácter occidental, pero evidentemente tras la reunificación
la potencia industrial que es Alemania, apostó por el desarrollo de una tecnología común para todo el Estado. Bien, evidentemente ese reactor fue el reactor KBU. Ha habido más de 30 centrales nucleares construidas en Alemania. A lo largo del siglo XX, la energía nuclear en Alemania suponía más del 30% de la generación de energía eléctrica en el mix del país. Y actualmente, la situación actual ha derivado en que no se pueda continuar con el cierre progresivo de las centrales. Ese cierre progresivo que se acordó en el año 2011 tras el accidente de Fukushima Daiichi. Por lo tanto, ante la situación actual, Alemania, las 3 centrales nucleares que a día de hoy todavía tenía operativas, que son Emsland, Islar y Neckarwestheim en el sur del país, se mantienen operativas. ¿Bien? Sobre el resto, algunas están en fase de desmantelamiento y en otras están los programas y las estrategias sobre su reincorporación al mix y su posibilidad de volver a operar, ¿bien? Y aportar energía eléctrica al país, con el objetivo de reducir la dependencia energética que tiene Alemania del exterior, porque evidentemente Alemania depende del gas ruso en más de un 30%. ¿Bien? Por lo tanto, la situación que tiene el país es complicada. Por lo tanto, ha habido un cambio de estrategia en el gobierno alemán, se paraliza la clausura de las centrales nucleares que quedan operativas y se mantienen como reserva de emergencia. Está muy bien ese dato, como reserva de emergencia, las 3 centrales nucleares que comentaba. ¿Bien? Y se plantea como reserva de emergencia estas 3 centrales hasta abril del año 2023. Yo creo que es muy difícil que Alemania pueda prescindir de estas 3 centrales nucleares en abril del 2023. Va a ser un invierno duro, complejo, donde vamos a ver un alza todavía mayor de los precios, donde vamos a ver en esos factores externos que comentaba al principio, vamos a ver cómo todavía el efecto de la inflación en la Unión va a ser mayor. Por lo tanto, dudo y cuestiono que Alemania pueda prescindir de estas 3 centrales nucleares en abril de 2023. ¿Bien? Creo que será conveniente mantener una estrategia a largo plazo de operación de estas centrales y ya veremos qué puede hacer con el resto, con las que pueda tener todavía operativas. Bien, en el caso de Europa, bueno, pues, o sea, de Francia, pues Francia es el país por antonomasia europeo de apuesta y de desarrollo de la energía nuclear. Era, junto con Alemania, las 2 grandes potencias nucleares de la Unión. En el caso de Francia, la energía nuclear es prácticamente en esa estrategia de cultura industrial que tiene el país en muchos sectores, ¿bien? El país galo, en muchos sectores, como la aeronáutica, el sector ferroviario. Bueno, pues la energía nuclear es prácticamente marca y emblema de la industria gala. Por lo tanto, Francia a día de hoy todavía mantiene operativos 56 reactores nucleares. ¿Bien? Multiplica, es curioso, ¿no? Francia tiene muchos más reactores nucleares operativos ahora mismo que China, teniendo China 20 veces más de población. ¿Bien? ¿Qué ventajas le ofrece a Francia tener tantas centrales nucleares operativas? Bueno, la ventaja principal que le ofrece es que el 70% de la energía eléctrica que se consume en el país es de origen nuclear. ¿Bien? Con un mix variado, dependiente en parte, en pequeña medida, del gas natural, con un mix apostando por energía eólica principalmente y fotovoltaica, consigue, y evidentemente hidráulica, consigue tener una diversificación energética y de fuentes de generación muy amplia, ¿bien? Consigue mantener seguridad en su suministro y estabilidad en su red, ¿bien? Lo cual es importante. Claro, estamos comparando un mix que tiene el 70% de generación de energía eléctrica a partir de energía nuclear con otros países de la Unión que no llegan prácticamente o que están en torno al 20%, como pueden ser Rusia, Estados Unidos o España. ¿Bien? Es curioso, cuenta con la mitad de los reactores operativos en la Unión Europea, tiene previsto construir 14 reactores nucleares más. En los últimos meses hemos visto a Macron apostar por el desarrollo de la energía nuclear y dar noticias al respecto, y también tiene previsto prolongar la vida útil de sus reactores nucleares. Como les decía, ahí lo están viendo claro en esta infografía, Francia ya tiene reactores nucleares con una edad bastante considerable, es decir, con una media en torno a los 30-35 años de edad.
sin embargo, está apostando por el desarrollo de nuevos reactores nucleares. Tiene en construcción el reactor nuclear de Flamanville, bien, es el emblema del reactor europeo LPR, bien, el EPR no deja de ser una fusión de la industria nuclear germana, bien, el anterior KBU que tenían los alemanes, con el modelo francés que implantó a lo largo del siglo XX, pues ese EPR mucho más seguro, robusto, estable, con una capacidad de generación mucho más alta, porque estamos hablando de en torno a los 1.400 megavatios, es el que se está construyendo con cierto retraso, pero que se está construyendo en Flamanville, al igual que se estaba construyendo en Finlandia, en Olkiluoto 3, que ya ha entrado en operación. ¿Cuál es el objetivo del país galo? Pues evidentemente conseguir que en el año 2050 tener un mix energético completamente independiente de los combustibles fósiles, ¿bien? Donde principalmente jueguen un papel prioritario la energía nuclear y las energías renovables. Bien, y analizados ahora el papel que han tomado o la estrategia que han tomado Alemania y Francia, conviene que analicemos ahora cuál es la estrategia que está desarrollando o que ha desarrollado a lo largo de la historia España y que está desarrollando actualmente. Bien, si hablamos de la historia de España, pues evidentemente nos tenemos que remontar al pasado siglo XX, en una situación política de autarquía, de aislamiento. Bien, España, a partir de la década de los 40, en una situación de pobreza y de aislamiento extremo, necesita fuentes de generación de energía eléctrica y apuesta principalmente por dos recursos autóctonos. Bien, principalmente la hidroeléctrica y poco a poco, de forma paulatina, por la termoeléctrica. ¿Bien? Es decir, desarrollamos las grandes cuencas, los grandes saltos hidroeléctricos del país. Por zona de influencia en Castilla y León tenemos que hablar de los Saltos del Duero. ¿Bien? Castilla y León es a día de hoy la comunidad autónoma con mayor potencia instalada de hidroeléctrica, superando el 26% de la potencia total instalada en el país. Y progresivamente vamos apostando por el desarrollo de las grandes centrales térmicas que aprovechan uno de los grandes recursos autóctonos que hemos tenido en el país, ¿no? Que es el carbón. De nuevo, en nuestra región de influencia, vemos cómo se desarrolla a partir de la década de los 50 y 60 las centrales térmicas en León y en Palencia. ¿Bien? Fueron 4 centrales térmicas en la región y básicamente lo que estaban haciendo es aprovechar el recurso autóctono que teníamos del carbón para quemarlo en las centrales térmicas de la región y generar energía eléctrica. ¿Bien? A partir de la década de los 70 entra progresivamente la energía nuclear. ¿Bien? Es curioso, ¿no? Un país como en una situación de aislamiento con respecto al resto de la Unión y del mundo consigue posicionarse con un papel preferente en el desarrollo de la energía nuclear como fuente de generación de energía eléctrica. ¿Bien? El gobierno de Franco llega a unos acuerdos con el gobierno americano para la implantación de la tecnología. El gobierno español necesita fuentes de generación de energía eléctrica autóctonas e independencia energética y por eso apuesta por estos acuerdos. Estados Unidos consigue otro tipo de beneficios de estos acuerdos, pero España consigue la implantación de la tecnología y posicionarse como uno de los referentes internacionales en el desarrollo de la misma. Bien, estamos hablando, en primer lugar, de la implantación de la central nuclear de José Cabrera, en la provincia de Guadalajara, hoy en día en fase de desmantelamiento nivel 3. Falta poco tiempo para que veamos esa central totalmente desmantelada. Y posteriormente, y hablaré luego de ello, con la apertura y entrada en operación de la central nuclear de Garoña, de Santa María de Garoña, en Burgos, en nuestra comunidad autónoma. Es curioso cómo España plantea de forma progresiva una incorporación de la energía nuclear a su mix. En España se llegan a solicitar más de 30 centrales nucleares en el territorio. No llegan todas a construirse por una moratoria posterior en el año 1984, ¿bien? Que paraliza todos los proyectos de construcción de centrales nucleares, dejando solo como posibles finalizaciones algunos que ya estaban muy avanzados y en los cuales
no había grandes conflictos sociales y políticos a su alrededor. ¿Bien? Si hablamos de eso, evidentemente hay que hablar de Lemóniz. ¿Bien? El Lemóniz es una de las grandes centrales nucleares del país, totalmente construida, en fase de pruebas y de inicio de operación, pero el conflicto social y terrorista alrededor de la instalación, conflicto vasco y de la entrada de ETA en la controversia, hizo que finalmente se paralizara el proyecto. ¿Bien? Se paralizó ese proyecto como muchos otros. Castilla y León había muchas centrales nucleares o algunas centrales nucleares solicitadas y que podían haber sido construidas. Sin embargo, finalmente no se llevaron a cabo. ¿Bien? Y es a partir de la década de los 90 cuando vuelve a haber un resurgimiento o un surgir de tecnologías de generación eléctrica novedosas. Apostamos principalmente por la implantación de ciclos combinados y ya en el siglo XXI apostamos principalmente por la tecnología eólica. ¿Bien? Tecnología eólica y tecnología posteriormente fotovoltaica. ¿Bien? Otras tecnologías, como fueron las principales en el siglo XX, eran la hidroeléctrica y la termoeléctrica, no se desarrollaron más. La nuclear, a partir de la moratoria de 1984, tampoco se desarrolla más. Por lo tanto, apostamos de lleno por ciclos combinados eólica y fotovoltaica. Bien, y eso da lugar al mix energético que tenemos en la actualidad, donde tenemos un mix energético con muchas tecnologías que tienen distintos niveles de aportación. Bueno, vamos a empezar a hablar de potencia instalada. En cuanto a potencia instalada, hoy en día tenemos los ciclos combinados que aportan en torno al 25-26% de la potencia instalada. Tenemos la energía eólica que aporta en torno al 23-24% de la potencia instalada. Y luego, como tecnologías preferentes, pues tenemos también la fotovoltaica, el carbón, la nuclear y la hidroeléctrica. ¿Bien? ¿Qué está ocurriendo? Bueno, pues de esa potencia que tenemos instalada, estamos rondando en torno a los 110.000 megavatios, hemos tenido durante mucho tiempo un exceso de potencia instalada, eso supone una potencia generada muy variante. Lo que decía al principio, ¿no? Los ciclos combinados junto con la eólica y junto con la nuclear son capaces de suministrar más del 60% de la energía eléctrica que consume este país. La energía hidráulica tuvo un papel preferente, estaba aportando en torno al 17%, hoy en día ha caído, evidentemente por sequías, bajada de niveles en los embalses regulados, etcétera, ha caído su aportación al mix y está rondando en torno al 7%. ¿Bien? La solar fotovoltaica no ha aumentado mucho más su aportación y, como ya digo, tenemos ahí tres grandes tecnologías que son la eólica, los ciclos combinados y la energía nuclear. Y el carbón, aunque ha tenido mucha potencia instalada, ¿bien? Casi llegaba al 10%, su peso específico en cuanto a generación ha ido bajando y hoy en día estamos por debajo del 5% de aportación del carbón. ¿Bien? Y mucho más, es que hemos reducido el consumo del carbón nacional más de un 60%. Por lo tanto, en los próximos años vamos a seguir viendo como el peso específico que tiene el carbón en la generación de energía eléctrica es mínimo. ¿Bien? Aunque ahora, como decía al principio, se esté apostando por recuperar algunas de las instalaciones que todavía mantenemos en pie. Bien, y si volvemos de nuevo a hablar solo de energía nuclear en España, pues evidentemente tenemos que hablar de la situación de nuestros reactores nucleares. A día de hoy tenemos 5 emplazamientos, ¿bien? Almaraz, Ascó, Cofrentes, Vandellós y Trillo. ¿Bien? En esos 5 emplazamientos hay 7 reactores nucleares. Las centrales de Almaraz y de Ascó cuentan con 2 reactores nucleares cada una. Vandellós contaba con 2 reactores nucleares, pero un incendio en el edificio de turbina de Vandellós 1 produjo la clausura de la instalación y el desmantelamiento de la misma. ¿Bien? Hoy en día se encuentra en fase de decaimiento su reactor nuclear, de reducción de la radiactividad en su reactor nuclear y posteriormente será desmantelada. Por lo tanto, a día de hoy solo tenemos estos 7 reactores nucleares. Según ese plan o ese calendario previsto de cierre, pues vamos a ver cómo en los próximos años, si no hay nada nuevo, Almaraz, con sus más de 2.000 megavatios de generación entre sus 2 reactores, cerrará en el año 2028. Estamos hablando de que Almaraz, en la provincia de Extremadura,
está aportando más del 60% de la energía eléctrica que consume la región. Bien, evidentemente, no toda la energía eléctrica que se genera se queda en la región, porque la región es deficitaria en cuanto a generación de energía eléctrica, se transporta hacia otras regiones, principalmente Madrid. Bien, pero el peso específico que tiene la instalación con respecto a la capacidad de generación eléctrica de la región y al Producto Interior Bruto de la misma y la generación de empleo es muy grande. Bien. Lo mismo nos ocurre un poco a Castilla y León. Bueno, nos ocurre lo mismo, ¿no? Tenemos excedente de generación de energía eléctrica. Nosotros generamos, con nuestro mix energético diversificado, somos capaces de generar el doble de la energía eléctrica que consumimos. ¿Bien? Por lo tanto, transportamos el excedente de energía eléctrica que tenemos a otras regiones de España. Como ya digo, principalmente Madrid. ¿Bien? Luego tenemos en Tarragona 3 centrales nucleares, son Ascó 1, Ascó 2 y Vandellós 2. Bien, Tarragona es la provincia española por excelencia en cuanto a centrales nucleares. Si no hacemos nada y el calendario previsto de cierre sigue para adelante, a lo largo del año 2029, 2030 y 2034 veremos la clausura de estas centrales. Bien, Ascó 1 y Ascó 2. Bueno, y Vandellós 2, los 3 reactores nucleares son reactores PWR, suministrados por Westinghouse, la americana Westinghouse, al igual que los 2 reactores de Almaraz. Bien. Luego tendríamos Cofrentes, central nuclear de la Comunidad Valenciana, con casi 1.100 megavatios de generación de energía eléctrica, con una fecha prevista de cierre del año 2033. Y por último tendríamos Trillo, es junto con Vandellós 2, la más moderna, es decir, entraron en operación en el año 1988, por lo tanto, su calendario previsto de cierre, básicamente 40 años de vida útil más otros 5 años más, sería en el año 2035, otros 7 años más sería en el año 2035 su fecha prevista de cierre. ¿Bien? Esta es la situación, alrededor de más de 7.000 megavatios de potencia instalada, con unos índices de disponibilidad superiores al 95% y con unas fechas previstas de cierre pues de aquí a 13 años. ¿Bien? Todas las centrales nucleares de aquí a 13 años veremos cómo han finalizado su operación si no hay ningún cambio de estrategia política al respecto. ¿Bien? Y me parecía importante que hiciéramos un análisis en un nivel inferior, si estamos en la Semana de la Ciencia de Castilla y León, que hiciéramos un análisis de la energía nuclear en Castilla y León. ¿Bien? Además, por circunstancias externas, evidentemente a mí, el debate político alrededor de la energía nuclear en Castilla y León está muy en auge. ¿Bien? Y está muy de actualidad. Si hablamos de energía nuclear en España, en Castilla y León, tenemos que hablar de la central nuclear de Santa María de Garoña. Era junto a Cofrentes las 2 centrales nucleares que tenían un reactor de agua de ebullición, de un Boiling Water Reactor, bien, suministrado por la compañía General Electric. Era un referente internacional en cuanto a operación y seguridad de la instalación. Bien. Sin embargo, en el año 2014 se produjo el cierre permanente o se confirmó el cierre permanente de la instalación. ¿Bien? A día de hoy se está planteando la posibilidad de reapertura de la instalación, ¿bien? De que resurja y de que pueda volver a la operación. Mi perspectiva es que es muy difícil, ¿bien? Porque evidentemente puede haber una intención política regional en cuanto a la reapertura de la instalación, pero tiene que haber una estrategia política nacional que ofrezca algún tipo de marco estable para que los propietarios de la instalación puedan apostar por la tecnología. ¿Bien? Evidentemente, apostar por la tecnología de nuevo, por el mismo reactor nuclear que está instalado en la central, resulta complejo, ¿bien? Porque una central nuclear demanda ciertas actividades de operación y de mantenimiento a lo largo de su operación. Por lo tanto, ahora mismo que está en fase de desmantelamiento y de fase de paso de la titularidad a la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, Nucleares Radiactivos, que es Enresa, pues resulta muy difícil volver a poner en pie esta central según se encuentra. Evidentemente es un emplazamiento nuclear y si se diera todo el marco o el marco de estabilidad que todos los agentes involucrados en la controversia alrededor de esta central
fueran favorables, pues evidentemente se podría apostar por el desarrollo de otro tipo de centrales, ¿bien? O de otro tipo de tecnologías en el emplazamiento. Pero ya digo, resulta muy difícil, se está generando mucho ruido, evidentemente el marco es fabuloso para generar ruido en cuanto a la instalación, porque estamos en una situación de dependencia energética, de escasez de recursos, etcétera, pero mi perspectiva es que resulta complicado que veamos de nuevo la reapertura y reoperación de la central nuclear de Santa María de Garoña según está actualmente. Bien, cualquier cambio en cuanto a su instalación o su diseño sí podría ser operativo, evidentemente. En los últimos meses también hemos visto cómo la central nuclear se posicionaba como un almacén temporal de residuos nucleares. Bien, hablaré también ahora y desarrollaré un poco más esta situación. Bien, y si hablamos de energía nuclear en Castilla y León, pues no cabe duda de que hay que hablar también de la extracción de uranio y el procesamiento del uranio en Castilla y León. Si estamos hablando de eso, pues estamos hablando claramente de la Empresa Nacional del Uranio, ubicada en Salamanca, un gran referente en cuanto a exportación, bueno, y suministro también a las centrales nucleares nacionales de combustible. Siempre hay por ahí un eslogan que siempre recuerdo, ¿no? Salamanca exporta más uranio que jamón, ¿no? Y es así, ¿no? Salamanca es capaz desde su fábrica de juzgado de suministrar combustible nuclear a muchas centrales nucleares alrededor del mundo. Salamanca tenía una historia en cuanto a extracción de uranio de su territorio. Hay algún proyecto también actual de extracción de uranio de su territorio. No lo he desarrollado porque me parece que lo importante y lo que hay que tener en cuenta es que desde Salamanca, desde el año 1985, se está exportando combustible nuclear al resto del mundo, ¿bien? Y es uno de los grandes referentes. Ha cumplido 50 años de historia esta compañía y, por lo tanto, creo que merece la pena que tengamos en cuenta que Castilla y León es un referente en cuanto a gestión, bueno, fabricación de combustible nuclear para centrales nucleares alrededor de todo el mundo. Y ya dicho eso, si tenemos por un lado en cuenta cuál es el plan de cierre de nuestras centrales nucleares y tenemos por otro lado, y lo dije al principio, que tenemos un problema muy grande en cuanto a la gestión de los residuos radiactivos, porque evidentemente eso es lo que nos va a quedar y hay que ser capaces de gestionar, pues vamos a hacer un análisis de cuál era la estrategia en cuanto a la gestión de los residuos radiactivos en España, cuál ha sido esa estrategia a lo largo del tiempo. ¿Bien? Desde el año 2010 que se abrió el debate y la posibilidad de ofrecerse como municipio para albergar el almacén temporal centralizado. El almacén temporal centralizado era un almacén básicamente pasivo que iba a ser capaz de almacenar todo el combustible nuclear, todos los residuos radiactivos de alta actividad que se generan en las centrales nucleares, ¿bien? En un único emplazamiento. Bien, de ese proceso de selección técnica y política de un emplazamiento adecuado para el almacén temporal centralizado, salió elegido el municipio de Villar de Cañas, en Cuenca. Por lo tanto, España iba a tener operativos, si estamos hablando de entre el año 2010 y 2014, iba a tener operativo en los siguientes 10 años, ahora, 2022-2024, un almacén temporal centralizado donde albergar todos los residuos nucleares radiactivos de las centrales nucleares de este país. Mientras, ante la escasez de almacenamiento de los residuos nucleares radiactivos en las piscinas de combustible gastado de las centrales nucleares españolas, cada una de esas instalaciones ha tenido que desarrollar su almacén temporal individualizado. Por lo tanto, a día de hoy, a la espera de ese almacén temporal centralizado, Cofrentes, Almaraz, Trillo, José Cabrera, Garoña y Ascó han tenido que desarrollar sus almacenes temporales individualizados. A la espera, ya digo, de ese almacén temporal centralizado. En los últimos años, principalmente desde que ha surgido el borrador del 7º programa de gestión de los residuos radiactivos, se empezó a hablar de la posibilidad de generar almacenes temporales distribuidos. ¿Bien? Se hablaba de la posibilidad de que no se llevara a fin el almacén temporal centralizado y fuera necesario tener almacenes temporales distribuidos. Es decir, en vez de tener un único emplazamiento donde albergar todos los residuos nucleares,
advierto que es una instalación pasiva y segura, bien, no existe riesgo de que el almacén temporal centralizado tuviera un accidente nuclear, cuando ahí lo que se alberga es combustible gastado que ha decaído durante varios años en las piscinas de las distintas centrales nucleares, que ha sido almacenado en seco con las correspondientes medidas de seguridad en los almacenes temporales individualizados de las distintas centrales, y que lo único que se hace es gestionar y almacenar de una forma, digamos, permanente en ese almacén temporal centralizado, a la espera de un almacenamiento definitivo. ¿Bien? Podría ser un almacenamiento geológico profundo, como ha hecho Finlandia, o podría ser otro tipo de tecnología, porque evidentemente España, a diferencia de otros países como Francia o Estados Unidos, no tiene la posibilidad de reprocesar el combustible gastado. ¿Bien? Ese es el gran hándicap que tenemos. España apostó por un ciclo de combustible abierto. Por lo tanto, no existe la posibilidad de reprocesar el combustible gastado. Las grandes potencias, Francia, tiene la posibilidad de reprocesar el combustible gastado y volverlo a introducir en sus reactores nucleares. Nosotros no, nosotros obtenemos un residuo que hay que gestionar. ¿Bien? Ya digo, en los últimos años se apostó, en los últimos meses se apostó por estos almacenes temporales distribuidos. Garoña quedaría como un almacén temporal distribuido de Trillo, José Cabrera y del propio combustible gastado de la central. Ascó se convertiría en el almacén temporal distribuido de Ascó, de Vandellós y de Cofrentes, y Almaraz su propio almacén temporal distribuido. ¿Bien? Mientras, a todo esto, nosotros seguimos almacenando el combustible nuclear gastado de Vandellós 1 en Francia, ¿bien? A la espera de que seamos capaces de retornarlo al país y gestionarlo nosotros, ¿bien? Con el correspondiente gasto económico que esto está suponiendo a las arcas públicas de forma diaria, ¿bien? Con un coste diario alrededor de 60.000 euros. ¿Bien? Esta era la estrategia, pero en los últimos, la estrategia que se posicionaba como más clara, porque se veía que no iba a haber un almacén temporal centralizado, resulta prácticamente imposible pensar que seamos capaces de tomar una decisión con respecto a un almacén geológico profundo. Y recientemente, muy recientemente, porque ha sido la semana pasada, ha surgido otra vez el debate con respecto al ATC y se plantea la estrategia inicial. ¿Bien? No va a haber ATC, por lo tanto, cada central nuclear tendrá que gestionarse sus propios residuos nucleares radiactivos. Por lo tanto, cada central nuclear se convertirá en un ATC. ¿Bien? Hemos dejado de apostar por una gestión centralizada, con un único emplazamiento, a tener ahora mismo 5 emplazamientos con combustible gastado en su interior. ¿Bien? Esa es la estrategia actual. Ya veremos qué ocurre en los próximos meses, pero a día de hoy esa es la estrategia actual. ¿Qué ocurre con respecto a, por lo tanto, insisto, ¿no? Este es un poco el mapa de lo que vamos a tener en los próximos meses, en los próximos años, si no hay un cambio en la estrategia, ¿no? Cada central, su almacén temporal individualizado. Bien, ¿qué ocurre con respecto, esto ya os lo había comentado, cuál es la estrategia del Plan Nacional Integrado de Energía-Clima con respecto al año 2030? Lo vemos mejor de forma visual. La estrategia es de que en el año 2038, pues evidentemente no va a haber energía nuclear, ¿sí? No va a haber capacidad de generación de energía nuclear. ¿Okay? Hemos visto cómo tampoco ya tenemos la posibilidad de generación a partir de carbón. Vamos a mantener ese porcentaje residual, evidentemente, para intentar reducir la dependencia energética. Y otras tecnologías se van a mantener como prioritarias. Es decir, en nuestro caso, los ciclos combinados, con más de 30.000 megavatios instalados, van a seguir siendo prioritarios. Llegará un momento en que la eólica tenga más potencia instalada que los ciclos combinados y sea la fuente de generación prioritaria del país. Pero habrá un cambio, ¿no? Es decir, una tecnología como eran los ciclos combinados, que antes utilizábamos como resolución de problemas, bien, como tecnología de resolución de problemas, es decir, cuando había un exceso de demanda era la tecnología que utilizábamos para hacer frente al mismo. Ahora mismo se va a convertir en una tecnología de base que va a estar constantemente quemando gas al precio que esté en el mercado. Bien, esta es un poco ya por cerrar la situación en Europa. Esta es la situación que tenemos a nivel mundial, o a nivel europeo. ¿Bien? Alemania se está planteando extender la vida útil de sus centrales.
Alemania tenía un calendario de cierre, pero está valorando hacer cambios al respecto. España tiene un calendario de cierre, ni está pensando en construir centrales nucleares, ni en extender la vida útil, ni hay una estrategia de una TC, ni hay estrategia de una AGP, de un almacenamiento geológico profundo, ni hay una estrategia en cuanto al procesamiento, porque evidentemente es muy caro. ¿Bien? Francia sí se plantea la extensión de su vida útil, sí se plantea la construcción de nuevas centrales nucleares, no tiene expectativas en cuanto al cierre y tiene reprocesamiento. Por lo tanto, no necesita ni un almacenamiento temporal centralizado ni una AGP. ¿Bien? Finlandia, por país un poco diferente, ¿no? Está construyendo centrales, acaba de construir el Kyoto 3, o está construyendo, ¿bien? Y tiene ya previsto un almacenamiento geológico profundo. Por lo tanto, el paso intermedio de un almacén temporal se lo salta porque directamente ya tiene la capacidad de almacenar o tendrá la capacidad de almacenar de forma geológicamente profunda, mucho más segura, estable, etcétera. Bien, unas condiciones de seguridad brutales. Estamos hablando de una estrategia muy a largo plazo. ¿Bien? Y en cuanto a los Países Bajos, es el caso contrario a Finlandia, se plantea la extensión de vida útil, no va a construir centrales nucleares a diferencia de los finlandeses, y no apuesta por el AGP, pero tiene desde hace mucho tiempo, y fue el modelo en el que se basó España, un almacén temporal centralizado. Bien, por lo tanto, las centrales nucleares de los Países Bajos directamente tienen la capacidad de almacenar todo su combustible gastado en el APC. Para cerrar ya Europa, Europa quiere ir hacia una neutralidad climática en el año 2050, ya veremos cómo lo vamos a conseguir. Bien, está por ver. Ya hay muchas voces que alertan de que es muy difícil que logremos esos objetivos. Es muy difícil que logremos también una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de en torno al 50% en el año 2030 con respecto al año 1990. Es bastante complicado. Y esta es un poco también la estrategia que tiene la Unión con respecto a la energía nuclear. Ha sido muy debatida en los últimos meses, ha estado muy en boca de todo el mundo la taxonomía verde, ¿no? ¿Qué es la taxonomía verde? Bueno, España ha dicho, o sea, Europa ha dicho que tiene que existir un marco de fomento y de apuesta y de inversión, ¿bien?, para ciertas tecnologías. Y en esas tecnologías ha incluido, en esa taxonomía, ha incluido la nuclear y el gas, ¿bien? Hay muchos retractores que plantean que cómo pueden ser estas tecnologías consideradas como verdes o cómo podemos apostar por estas tecnologías. Sin embargo, la Unión está apostando de lleno ante esta situación de dependencia de gas por el desarrollo o porque se desarrollen la energía nuclear y el gas. ¿Bien? Vamos a empezar ahora a hablar de qué ocurre en el resto del mundo. Bueno, pues vamos a empezar por China. Y si hablamos de China, hay que hablar de reactores nucleares en construcción. ¿Bien? Mientras el resto del mundo no tiene una estrategia muy clara, bueno, sí hay reactores nucleares en construcción, pero evidentemente, salvo Turquía, Rusia, Emiratos Árabes y la India, que tienen más de 4 o más reactores nucleares en construcción, China es el ejemplo de construcción de reactores nucleares. ¿Bien? Hoy en día construyendo 18 reactores nucleares. ¿Bien? Pero es que China plantea construir más de 150 reactores nucleares en la próxima década. Es más de lo que ha construido el resto del mundo en 35 años. ¿Bien? Si se materializan todos estos proyectos, China se va a convertir en la potencia nuclear de generación de energía eléctrica por delante de Estados Unidos y de Francia. ¿Bien? China ha dejado de ser un país dependiente de tecnología del exterior, principalmente americana, ¿bien? Apostó por desarrollos o por patentes de diseños americanos, principalmente de Westinghouse con el PWR, y ahora es con el AP1000, y ahora es capaz de desarrollar sus propias tecnologías de reactores nucleares que está exportando también al resto del mundo, pero principalmente el mercado lo tiene interno, ¿bien? Con esta estrategia de construir 150 centrales nucleares en la próxima década. ¿Qué ocurre con respecto a Japón? ¿Bien? Y ahí tenemos la central nuclear de Fukushima en su actual situación de desmantelamiento, tratamiento, etcétera, ¿bien? Del accidente. Bien, tras el accidente de Fukushima Daiichi en el año 2011, Japón
tomó una decisión de paralización total de toda su industria nuclear. Evidentemente, hoy en día está apostando por una reactivación de la misma. ¿Bien? Tiene en operación 27 reactores nucleares, tiene en operación 21 reactores nucleares, tiene parados casi la misma parte, otros 27 reactores nucleares, y está construyendo nuevos reactores nucleares. ¿Bien? Es otro tipo de tecnología, estamos hablando de reactores de agua de ebullición, principalmente porque Japón se posicionó claramente como uno de los grandes desarrolladores de la tecnología BWR, pero ahora mismo, y evidentemente por las circunstancias geopolíticas internacionales o geoestratégicas internacionales, está apostando por la reactivación progresiva de sus distintos reactores nucleares. Y está construyendo nuevos. ¿Qué ocurre con Estados Unidos? Bueno, pues en Estados Unidos la estrategia es clara. La estrategia es prolongar la vida útil de sus reactores nucleares. El objetivo es construir en el país 300 reactores nucleares en los próximos 25 años. Pero 300 reactores nucleares convencionales, no. Los estadounidenses están apostando por los Small Modular Reactor. Bien, están apostando por los SMR. Por lo tanto, reactores que luego trataré, más seguros, más pequeños, flexibles, modulables, con unos tiempos de construcción mucho más reducidos y, evidentemente, Estados Unidos, con una potencia nuclear o una industria nuclear muy grande y muy potente, valga la redundancia, está apostando de lleno por esta tecnología de los SMR para exportarla al resto del mundo. ¿Qué ocurre en Estados Unidos? Pues que hay una fragmentación muy clara y una división muy clara. Bien, tenemos la parte este del país con una aportación de la energía nuclear al mix energético muy elevada. Estamos hablando de estados como Illinois, Pensilvania, Nueva York, Alabama, ¿bien? Que tienen una capacidad de generación o de suministro de energía eléctrica superior en torno al 50%, por ejemplo, en el caso de Illinois, y luego el este del país, que salvo algunos estados como son Texas, California, etcétera, el resto no tiene centrales nucleares. ¿Bien? Pero la estrategia es clara, ¿no? Van a apostar por el desarrollo de los SMR como política o estrategia de mantenimiento de su industria nuclear a largo plazo y de independencia energética con respecto al exterior. ¿Bien? Evidentemente, Estados Unidos tiene una ventaja clara con respecto a la Unión, ¿no? Tiene gas, tiene nuclear y está apostando de lleno también por las energías de carácter renovable, pero tiene gas. Bien, ¿qué ocurre, por ejemplo, en el resto del mundo, ¿no? En África, en Asia y en América? Bueno, la situación es muy clara. África tiene un país referente en cuanto a centrales nucleares, es Sudáfrica, con 2 centrales nucleares operativas desde hace ya bastantes años. Eso le supone una independencia energética del exterior, porque evidentemente con 2.000 megavatios de capacidad de generación suministra un porcentaje considerable de energía eléctrica al país. Luego hay otros programas o otras estrategias no muy avanzadas que están fomentando la implantación de la energía nuclear en África, principalmente Nigeria, está preguntándose ahora mismo qué puede hacer para la implantación de la energía nuclear en el país. En Asia tenemos las 3 grandes potencias, China, Japón y Corea del Sur. ¿Bien? China, ya hemos visto cuál es la estrategia, construir 150 reactores en la próxima década. Japón, ya hemos visto cuál es su estrategia, vamos progresivamente a recuperar los reactores nucleares que teníamos parados, bien, pero no clausurados. Esa es una de las grandes diferencias, por ejemplo, con lo que hemos hecho en Santa María de Garoña. Hemos parado y hemos clausurado de forma definitiva la instalación. Japón ha mantenido en estado latente todas esas instalaciones. Y luego Corea del Sur, bien, que no es habitual hablar mucho de este país en cuanto a generación de energía eléctrica. Sin embargo, es un gran referente porque a día de hoy tiene sus propios diseños y se ha convertido en un exportador de diseños de reactores nucleares al resto del mundo. ¿Bien? Otros países que están construyendo centrales nucleares, Bangladesh tiene una apuesta clara por la construcción de centrales nucleares, India, ya hemos visto que tiene 8 reactores nucleares en construcción, Irán ya tiene una central nuclear en construcción, que es Bushehr, está planteándose la construcción de una segunda unidad en ese emplazamiento, y Emiratos Árabes Unidos, en Baraka, ha construido o va a construir 4 reactores nucleares, 2 de ellos ya están en operación, son diseño
coreano, ¿bien? De Corea del Sur, los APR 1400, es una evolución del PWR tradicional francés, con una mezcla con el americano, pero también con algunos aspectos propios de los tecnólogos subcoreanos, pero lo que tiene claro Emiratos Árabes Unidos es que está apostando dinero por la tecnología nuclear como fuente de generación de energía eléctrica interna, bien, para el autoabastecimiento. Bueno, para ir cerrando, pues habría que hablar ahora un poco de por dónde vamos, ¿no? Y hacia dónde creo, cuál es mi perspectiva sobre por dónde creo que va a seguir el rol de la energía nuclear en los próximos años. Bien, he querido en primer lugar hacerlo de una forma un poco visual, humorística también, si me lo permitís. Bien, ¿por dónde va a continuar el debate sobre la energía nuclear? Bueno, pues el debate sobre la energía nuclear va a continuar en estas líneas, ¿no? Va a continuar existiendo, y eso tiene que reducirse, esa brecha, existiendo una brecha entre lo que explica la comunidad científica y los técnicos y los profesionales del sector nuclear y lo que luego se explica a nivel político o de los medios de comunicación a la sociedad, ¿bien? Medidas, acciones como la de hoy fomentan que exista más conocimiento y se puedan generar percepciones propias sobre la energía nuclear en la sociedad, ¿bien? Porque no cabe duda de que al ser una tecnología tan compleja y en ocasiones tan oscura, ¿no? Y tan difícil de acceder para la sociedad en general, pues evidentemente la información siempre ha sido sesgada, confusa, etcétera, ¿no? Y hay que romper esas barreras y tener una información clara sobre la tecnología, sobre su aportación, sobre su seguridad, etcétera. Por otro lado, también hay que hablar de por dónde vamos, ¿no? Y ahí lo vemos claro. Queremos vehículos eléctricos, queremos la neutralidad climática, dejar de emitir emisiones de CO2 a través del transporte. El transporte ahora mismo emite más del 30% de las emisiones de CO2 a nivel mundial. Por lo tanto, ¿cómo lo vamos a lograr? ¿Lo vamos a seguir logrando quemando gas? Si somos dependientes, estamos viendo el precio que estamos pagando, ¿no? Por otro lado, también seguimos hablando a nivel muy localizado, muy de cada hogar, qué va a ocurrir en los próximos años, ¿no? Si estamos dándonos cuenta de que tenemos problemas para pagar el gas en las comunidades, ¿no? Tenemos restricciones de uso de calefacciones, etcétera, ¿no? Por otro lado, también existe el debate desde otro punto de vista si de verdad la energía nuclear es verde o no. Bien, yo lo tengo muy claro. Bien, evidentemente, la tecnología nuclear es verde en cuanto a no emitir CO2. Evidentemente, la energía nuclear, al igual que otras, su uso tiene consecuencias. ¿Bien? Y las consecuencias son la generación de un residuo que debemos de gestionar. Pero debemos de gestionarlo, ¿bien? No debemos de dar la espalda a ese residuo. Ese residuo, a día de hoy, tiene unas posibilidades. En los próximos años, si se sigue investigando y analizando las posibilidades de uso de ese combustible, podrá tener otros usos, ¿bien? Pero lo que está claro es que no le podemos dar la espalda y debemos de ser conscientes todos de que ese residuo existe. Pero insisto, al igual que en otras tecnologías de generación de energía eléctrica o otras tecnologías en general, tenemos otros residuos, ¿bien? Y estamos acabando con los recursos, etcétera, etcétera. En el caso del uranio, somos conscientes de que tenemos muchas reservas de uranio todavía para seguir explotando la energía nuclear. ¿Bien? Otras posibilidades, ¿y por dónde va a seguir el debate en los próximos años? Pues por la gestión, ya lo decía antes, ¿no? Tenemos residuos, pues por la gestión de los residuos radiactivos. La estrategia clara, que a mí me parece envidiable, es la finlandesa, ¿no? Vamos a ir directamente a un almacenamiento geológico profundo, donde podamos almacenar de forma, porque está muy cerca de la propia central, podamos almacenar de forma rápida todo el combustible gastado de forma geológicamente profunda, a gran profundidad en la Tierra, de una forma segura y estable. Bien, encontremos los emplazamientos adecuados y hagamos los estudios adecuados para implantar este tipo de instalaciones, que evidentemente tiene un impacto social y genera un cierto rechazo. Pero insisto con lo primero que decía, ¿no? Si se da la información oportuna, si existe transparencia, se informa desde todos los sectores o actores involucrados, bien, política, técnicos, etcétera, no debe de existir o no debería de existir un gran rechazo a este tipo de instalaciones. Bien.
También seguiremos como tercera pata de este debate en los próximos años, seguiremos con las posibilidades de extensión de la vida útil. Ya decía, ¿no? La vida útil se definió hace muchos años a partir de unos estudios que enfocaban la fragilidad de la vasija de los reactores nucleares como un punto crítico de su vida útil, pero se ha visto que se puede prolongar, ¿bien? Hay países que lo están haciendo, otros no. Esa es la estrategia, ¿no? El valorar de verdad la vida útil y la extensión de la vida útil de las centrales nucleares como una alternativa de futuro. Si hay países que están haciéndolo y están alargando 20 años su vida útil en los reactores nucleares, de 40 a 60, y hay algunos, como Estados Unidos, que ya se está planteando o ha autorizado prolongar la vida útil a 80 años, ¿por qué otros países no lo pueden hacer? Y por último, las dos últimas patas de este debate van a seguir por qué papel va a tomar la fusión nuclear en los próximos años como fuente de generación de energía eléctrica. Todo lo que hemos visto ahora se fundamenta en la fisión nuclear, es decir, la posibilidad que tengo de hacer impactar un proyectil, un neutrón, con un átomo, se divida ese átomo en varias partes, principalmente en dos nuevos neutrones, y genere mucha energía. Bien, esos neutrones impactarán contra otros átomos, se producirá la fisión y seguiremos de forma prolongada teniendo una fisión nuclear en cadena. Bien, esa liberación de energías térmicas la que estamos aprovechando ahora mismo para generar energía eléctrica. En el caso de la fusión nuclear es al contrario. ¿Bien? Nosotros tenemos un átomo de deuterio y un átomo de tritio, lo que hacemos es fusionarlos y de esa fusión va a surgir un neutrón, va a surgir helio, pero va a surgir también mucho calor. ¿Bien? Y ese calor es el que seremos capaces de aprovechar como fuente de generación de energía eléctrica, generando un vapor, como hacemos hoy en día en cualquier central térmica convencional. ¿Bien? La expectativa principalmente está en el ITER, ¿bien? Es la expectativa internacional, ahí os he puesto parte de su núcleo. Evidentemente tendremos que ir viendo por dónde va. ¿Bien? A mí hace mucho tiempo que me dijeron que era la gran tecnología, la gran expectativa, y yo creo que va a seguir siendo así. Todavía nos queda mucho tiempo para que veamos la aplicación comercial de la fusión nuclear como fuente de generación de energía eléctrica. ¿Bien? Y por último, ya lo dije en el caso americano, los reactores nucleares modulares. ¿Bien? Yo creo que son la gran expectativa. ¿Por qué? Y son el gran potencial que tiene la tecnología nuclear en los próximos años. Evidentemente podríamos hablar de reactores nucleares de generación 4, bien, pero los SMR tienen muchísimas otras ventajas. Son modulares, necesitan una menor inversión, reducen considerablemente los tiempos de construcción, son muy flexibles en cuanto a la elección del emplazamiento, bien, son muy eficientes, por lo tanto, para cualquier inversor son amortizables a un tiempo considerable, rentable, bien, y encima nos generan una cantidad de energía bastante considerable. Estamos hablando de en torno a unos 300 megavatios eléctricos. Por lo tanto, creo que por aquí es por donde va a seguir en los próximos años la energía nuclear, ¿bien? Por el desarrollo de reactores nucleares modulares. Bien, y para ir terminando, pues unas breves conclusiones. Bueno, la energía nuclear ahora mismo aporta cerca del 10% de la energía eléctrica que se produce a nivel mundial. El conflicto entre Ucrania y Rusia ha reabierto el debate. El alza de los precios del gas, de los hidrocarburos y la inflación ha aumentado todavía más ese debate y ha reactivado todavía más ese debate alrededor de la energía nuclear y su papel y su rol en la transición energética. Mientras que tenemos países a nivel europeo como Alemania, Bélgica, Francia, Suecia que apuestan por mantener las centrales nucleares, España está apostando por un cierre progresivo de las mismas y en el año 2035 tendremos, si no hay ningún cambio de estrategia, tendremos la clausura definitiva de todo el parque nuclear del país. En el panorama internacional, pues evidentemente hay un referente, es China, no cabe duda, nadie va a llegar a esos niveles de apuesta y de estrategia con respecto a la energía nuclear, pero también tenemos otros países que están apostando de lleno, como son Estados Unidos, como es India, bien, países de Latinoamérica, como por ejemplo puede ser Brasil, Argentina, con la implantación de algún SMR,
¿Y el futuro por dónde pasa? Bueno, pues el futuro pasa, pues si queremos conseguir una neutralidad climática en el año 2050, queremos conseguir un mix energético libre de emisiones de CO2, queremos conseguir también la electrificación de todo el sector de movilidad, ¿bien? Y una movilidad sostenible, y además queremos conseguir una reducción del consumo energético a nivel doméstico y un aumento de la eficiencia energética de todo el sector residencial, pues evidentemente todo eso pasa por nuevos desarrollos de la energía nuclear, ¿no? Principalmente los reactores SMR, ¿bien? Por muchas de las ventajas que he tratado anteriormente, ¿no? Su capacidad su modulabilidad, su reducida inversión en comparación con otros diseños de centrales nucleares. Estamos hablando de que una central nuclear convencional tiene un tiempo medio de construcción alrededor de 12-15 años y estamos hablando de que estos reactores modulares estarían operativos en cuestión de 4 años. Bien, evidentemente es una reducción bastante considerable. La inversión es más baja, la rentabilidad es mayor, la seguridad de la instalación es mayor, bien, la operativa es mucho más sencilla, no es tan compleja, etc. Bueno, con todo ello, pues darles las gracias a todos los asistentes por esta sesión, espero que haya sido de su interés. Darles las gracias también a la Universidad Católica de Ávila y a la Junta de Castilla y León por la organización de esta Semana de la Ciencia en Castilla y León y por apostar por mi persona para colaborar en ella. Ahí les dejo mi contacto, mi correo electrónico para estar en contacto para cualquier consulta que quieran hacer. Ha sido un placer, les deseo todo lo mejor y que disfruten de esta semana y de todos los ponentes que van a estar en ella. Un saludo.